Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a tocar sus corazones. Tenemos un invitado de honor, alguien que ha cautivado a miles de personas con su carisma, su talento y hoy, con una revelación muy personal. Hablamos nada más y nada menos que de Kerem Bürsin. Sí, lo han leído bien. En este vídeo vamos a desvelar quién es ese ser tan especial en la vida de Kerem, esa persona que lo inspira, que lo apoya y que, como él mismo ha revelado, ocupa un lugar privilegiado en su corazón. Prepárense para una historia llena de emoción, de ternura y de esa autenticidad que tanto admiramos de él. Y antes de empezar, ya saben lo que toca, ¿verdad? Si aún no lo han hecho, denle a ese botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras y revelaciones. Comencemos. Kerem Bürsin, este nombre resuena con fuerza en el mundo del entretenimiento, y no es para menos. Lo conocemos por sus papeles en series que nos han hecho suspirar, reír y hasta llorar. Pero detrás de las cámaras, detrás de cada personaje, hay un ser humano con sus propias emociones, sus propias conexiones, sus propias personas queridas. Y hoy, vamos a explorar justamente eso. Kerem ha sido bastante reservado en cuanto a su vida privada, lo cual es entendible y respetable. Sin embargo, en ocasiones especiales, ha abierto una ventanita para compartir con sus seguidores aspectos más íntimos de su vida. Y una de esas ventanitas nos ha traído una revelación que ha emocionado a muchos. El titular de nuestro vídeo de hoy nos indica que Kerem Bürsin revela quién es su ser más especial. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿quién será esa persona? ¿Será un familiar, un amigo de toda la vida, una pareja? El misterio está servido y nosotros vamos a desgranar las pistas y la información que tenemos para llegar a la respuesta. A lo largo de su carrera, hemos visto a Kerem en diferentes etapas de su vida, y siempre ha mantenido una postura de gratitud y aprecio hacia las personas que lo rodean. Sin embargo, la forma en que ha descrito a este ser especial va más allá de un simple agradecimiento. Ha usado palabras como mi roca, mi inspiración, mi motor. Y estas expresiones nos dan una idea de la profundidad de la conexión que tiene con esta persona. Hay un dato que ha salido a la luz en varias entrevistas y a través de sus propias redes sociales, aunque a veces de forma sutil. Kerem, a pesar de haber crecido y desarrollado gran parte de su carrera en Turquía, tiene raíces y una conexión muy fuerte con su familia. Sus padres han sido un pilar fundamental en su vida. Él mismo ha hablado en diversas ocasiones de la educación que recibió, de los valores que le inculcaron y del apoyo incondicional que siempre ha sentido por parte de ellos. Especialmente su madre ha sido mencionada en múltiples ocasiones como una figura de gran influencia y amor en su vida. Ella, de hecho, vive en Estados Unidos, y aunque la distancia física pueda ser un obstáculo, la conexión emocional parece ser inquebrantable. Kerem a menudo comparte momentos especiales, como cumpleaños o días importantes, dedicando mensajes llenos de cariño a su madre. Se refiere a ella como una mujer fuerte, luchadora y una fuente constante de sabiduría y amor. Podríamos decir que ella es una candidata muy fuerte a ser ese ser especial que él menciona. Pero, ¿qué pasa si no es solo una persona? A veces, cuando hablamos de un ser especial, podemos estar refiriéndonos a un concepto más amplio, como un animal de compañía, o incluso una idea o un proyecto. Sin embargo, la forma en que Kerem lo ha expresado, utilizando el término ser, nos lleva a pensar en una persona. Y si hablamos de personas, la familia, como mencionamos, es un factor clave. Otro aspecto a considerar es el de sus amigos cercanos. Kerem tiene un círculo de amigos muy unido, muchos de ellos compañeros de profesión, con quienes comparte experiencias, éxitos y también momentos difíciles. La amistad es un valor que Kerem defiende a capa y espada, y no sería de extrañar que uno de sus amigos íntimos fuera esa persona especial. Hemos visto en sus redes sociales interacciones muy genuinas con amigos como Ander Zel, con quien compartió una relación que generó un gran revuelo mediático. Aunque su relación sentimental haya terminado, es posible que la amistad y el aprecio mutuo perduren, y que Ander siga siendo una persona importante en su vida en un sentido diferente. Sin embargo, cuando Kerem habla de este ser especial, el tono parece ser de una devoción y una conexión que trasciende la amistad casual, o incluso una relación pasada. Vamos a analizar un poco más a fondo cómo ha expresado Kerem este sentimiento.
En una entrevista reciente, cuando se le preguntó directamente sobre quién es la persona más importante en su vida en este momento, su respuesta fue enfática. Dijo algo así como, esa. Alguien que me conoce mejor que nadie, que siempre ha estado ahí para mí, en las buenas y en las malas. Es mi refugio, mi inspiración. Es mi madre, ahí lo tienen. La revelación ha sido hecha por él mismo. Sin rodeos, sin ambigüedades. Su ser más especial, la persona que ocupa un lugar insustituible en su corazón, es su madre. Es realmente conmovedor ver cómo un actor tan reconocido con una vida pública tan activa, valora y reconoce la importancia de su núcleo familiar, y en particular de su madre. Esta declaración nos dice mucho sobre los valores de Kerem Bürsin. Nos muestra a un hombre agradecido, que no olvida sus raíces y que entiende que el éxito profesional no lo es todo si no se tiene un fuerte sistema de apoyo emocional. La madre de Kerem, Tülin Bürsin, es una figura que, aunque no esté constantemente en el ojo público, ha sido una presencia silenciosa pero poderosa en la vida de su hijo. Él a menudo comparte anécdotas de su infancia, de cómo su madre lo apoyó en sus sueños, incluso cuando estos parecían difíciles de alcanzar. Se dice que ella siempre creyó en su potencial, y esa fe inquebrantable es algo que Kerem valora enormemente. ¿Y qué significa esto para nosotros, sus seguidores? Significa que podemos seguir admirando a Kerem no solo por su talento actoral, sino también por su calidad humana. Verlo reconocer y honrar a su madre de esta manera nos inspira a reflexionar sobre la importancia de nuestras propias familias, de los pilares que nos sostienen. A menudo, en medio del ajetreo diario, olvidamos expresar nuestro amor y gratitud a las personas que más nos quieren. La revelación de Kerem es un recordatorio de la importancia de esos lazos. Además de su madre, Kerem ha mostrado una gran conexión con su abuela también. Ha compartido fotos y mensajes tiernos sobre ella, demostrando que la figura materna y las generaciones mayores tienen un peso significativo en su vida. Esto habla de un profundo respeto por sus mayores y por la historia de su familia. Podríamos especular, por supuesto, sobre otras personas importantes en su vida, como sus hermanos, pero la forma en que Kerem se ha referido a su madre en términos tan absolutos como mi ser más especial, lo posiciona como la número uno indiscutible. Es esa conexión única, esa mezcla de amor incondicional, sacrificio y guía que solo una madre puede ofrecer. Este tipo de revelaciones personales son las que hacen que un artista sea más cercano y real para su audiencia. No solo los vemos como figuras públicas, sino como personas con sentimientos, con vínculos afectivos profundos. Y en este caso, Kerem Bürsin nos ha mostrado una faceta aún más tierna y vulnerable de sí mismo. Para concluir, hemos desvelado el misterio que rodeaba la pregunta de quién es el ser más especial de Kerem Bürsin. Ha sido él mismo quien, con una sinceridad conmovedora, ha revelado que su madre es la persona que ocupa ese lugar insustituible en su vida. Hemos profundizado en la importancia de su familia, en el apoyo incondicional que ha recibido y en cómo su madre ha sido una roca y una inspiración constante. Esta revelación nos habla de los valores de Kerem, de su agradecimiento y de la fuerza de los lazos familiares, incluso ante la distancia. Es un recordatorio para todos nosotros de la importancia de valorar y honrar a nuestras madres, y a todos los miembros de nuestra familia que son nuestro pilar. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por descubrir junto a nosotros esta hermosa revelación. Espero que hayan disfrutado de esta conversación tan personal sobre Kerem Bürsin. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció esta revelación? ¿Conocían la estrecha relación de Kerem con su madre? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha emocionado tanto como a mí, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y familiares para que más gente pueda conocer esta faceta de Kerem, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.